9:30 en punto. Hablamos ahora de educación porque la semana pasada se dieron a conocer los datos del monitor educativo de educación primaria 2021. Para profundizar sobre esta información recibimos a Andrés Peri, director de investigación, evaluación y estadística de ANEP-CODICEN. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto estar acá. Bueno, la semana pasada ya se mencionaron varios aspectos centrales, ¿no?, de los datos que se dieron a conocer, como por ejemplo datos de repetición, datos de asistencia. Matriculado. El matriculado. Si usted tuviera que destacar algo llamativo que diera este monitor, ¿qué resaltaría? No, a ver, capaz la primera cuestión es que esta es la 20ª vez que se presenta el monitor. Este monitoreo continuo del sistema nos permite ver el pulso de lo que pasa. Es cierto que es el segundo monitor de año de pandemia y básicamente lo que muestra es que algunas tendencias a la mejora que veía el sistema, que en el primer año de la pandemia aumentó la repetición, ahora bajó un poquito, pero no en todos los contextos. Y en el contexto más vulnerable, que es el quintil 1, volvió a subir, por lo que la brecha de repetición aumentó entre el quintil 1 y el quintil 5, y eso abre una alerta sobre cómo apoyar a los sectores más vulnerables en su trayectoria educativa. Se confirma algo que se preveía, que era que la pandemia iba a aumentar las inequidades, ¿no?, a profundizarlas al menos. Sí, de hecho ya lo habíamos reportado en otros estudios anteriores. Esto es otra verificación de eso. También lo que muestra este monitor es que si bien hubo más días de clase en el 2021 que en el 2020, la tasa de asistencia bajó frente al 2020. Y en realidad sí, es razonable. Es llamativo. ¿Cómo? En inicial además es llamativo el porcentaje que supera apenas el 60%. Bueno, o sea, en inicial siempre hemos tenido un problema estructural, bueno, sí, digamos, de continuidad de asistencia. Y es verdad que es más grave la cantidad de días asistidos en inicial, que también es problemático para el inicio de la trayectoria. Pero es cierto que Uruguay sufrió más la pandemia en el 21 que en el 20. Si bien en el 20 tuvimos capaz las escuelas más cerradas que en el 21, la tasa de asistencia lo que muestra es que no llegamos a los niveles ni del 20 en el momento de la pandemia. Ahora, ¿se puede hacer por lo menos buscarle una explicación al por qué pienso, por ejemplo, a nivel de repetición? Hablábamos de asistencia, hablamos del efecto pandemia y del impacto, de la tasa de asistencia. ¿Todo eso termina repercutiendo en la incidencia de las repeticiones? Bueno, probablemente hay una parte de la repetición, o sea, si un niño deja de asistir, probablemente repita, ¿me explico? O sea, hay situaciones sociales que llevan a la situación de repetición. Igual me parece que, a ver, en términos concretos, lo que tú me planteabas, ¿qué muestra este monitor 21 en su 28ª edición? Me parece que seguir cuidando que primaria iba en una tendencia de reducción de brechas. Si se nos abren, tenemos que actuar para que vuelvan a converger. La segunda cuestión es que ojalá este año sea un año normal. Sería el primer año normal después del 2019. A eso quería apuntarle con el tema de la repetición. Mucho se ha denunciado por parte de sindicatos y demás, por ejemplo, de algunos programas que se han recortado como trabajos comunitarios, maestros comunitarios, en zonas más vulnerables, que vuelven a mostrar que esa incidencia es mayor a nivel de repetición y el vínculo con el centro educativo. ¿Se puede empezar a pensar desde otro lugar, retomar algunos programas para mejorar, por ejemplo, estos niveles? Ojo, lo que deberíamos pensar es que con lo que estamos haciendo no estamos llegando con lo que deberíamos llegar para que el quintil 1 muestre una tendencia a la reducción de la repetición. Es el único que aumenta, todos los otros bajan. Y la otra cuestión que sí percibimos es que por grado la repetición en primaria es muy alta en primero, baja en segundo, hasta casi inexistente en sexto. Pero vimos un aumento de la repetición en segundo que en realidad se explica porque es
niños que empezaron la escolaridad en el 20 en pandemia. Claro. Y nada, me parece que... Cumplir con los objetivos que se requieren para terminar primer año, como leer y escribir en educación virtual, es más difícil, ¿no? Es cierto, pero igual creo que cada vez más lo que nos estamos convenciendo que eso que decimos muy fácilmente se necesita leer y escribir en primer año, es un proceso. Y que capaz retener al niño en primer año hasta que lo adquiera y sacarlo de su grupo de pares es más problemático que acompañarlo en segundo hasta que adquiera esa habilidad. Por eso me parece que ¿Pero se puede lograr eso? ¿Cómo? ¿Se puede lograr ya en ¿seguro? segundo año? Seguro. En realidad, la educación es un proceso continuo de 14 estaciones, en donde lo que tenemos que asegurar es que curricularmente estamos bien alineados, por eso es bueno tener una reforma curricular que deje claro desde el inicio hasta el fin qué es lo que se precisa para cada año. Y la otra cuestión de lo que sí creo es que no sé por qué necesitamos crear esa barrera en el primer año. Para mí no es necesaria. Y lo que vemos de los efectos de los estudios de panel, o sea, aquellos que siguen a los niños en la escolaridad, es que una experiencia de repetición en la escuela casi que obtura, o sea, que casi no existe la posibilidad de que egresen de la educación media superior. No es exclusivamente porque repitieron, sino porque tienen un aprendizaje frágil. O sea, claro, es una marca en la trayectoria que quizá condiciona el desarrollo la trayectoria posterior. Y capaz, si no hubiera repetido, lo hubiéramos acompañado con más recursos, maestro comunitario, etcétera, pero sin retener al niño en el grado. No, pienso también en la dedicación que le puede brindar un maestro, una atención especial a un niño que tal vez venga rezagado en esos aspectos. Están dadas las condiciones porque también el monitor analiza la cantidad de estudiantes por grado, que está siempre como en un promedio cercano a entre los 20 y los 30. Sí, bueno, o sea, sigue bajando y va a seguir bajando por las proyecciones de población en edad escolar que estamos haciendo. O sea, cuando yo empecé a trabajar, el tamaño medio del grupo era 30 y ahora es 22. O sea, y va a seguir bajando en realidad por factores demográficos, en realidad, independiente de lo que decida hacer el sistema educativo. ¿Hay un impacto entonces en la llegada de nuevos escolares a la educación? Bueno, ya lo estamos viendo y eso es otra de las alertas del monitor, es que por primera vez baja la matrícula de 3 años. Claro, hasta 2019 o 2020 fue altísima. Creo que 2020 tuvo récord, o 2019 de 1 millón de personas que se habían inscrito a algún tipo de educación, universitaria, secundaria. Bueno, sí, es una cifra difícil de apreciar porque son muchas inscripciones por eso distintas. Mismo, pero se hablaba a nivel de toda la educación. Correcto, pero lo que sí es cierto es que con la reducción de la natalidad, cada vez van a venir menos niños al sistema educativo en lo público y en lo privado. Y lo que vamos a ver es una oportunidad capaz de intensificar recursos hacia esos menos niños que vienen. Y yo creo que nos da más un imperativo que creo que tenemos que empujar en educación, que es como personalizar la educación. O sea, a cada niño según su necesidad brindarle los apoyos específicos. Y en eso me parece que hay un bono demográfico que nos da una oportunidad y después viene la política educativa de que trata de reducir las brechas que se nos van generando por contexto social. Y a propósito de educación inicial y de la matrícula de 3 años que bajó, 3.000 niños menos hay en 3 años, ¿verdad? ¿Eso se explica por la baja en la natalidad? Sí. ¿Ese salto tan grande, 3.000 niños menos? Y lo vamos a ver el año que viene. También va a bajar, eso, ¿no? porque ¿No ya hay otros son factores nacimientos ahí? pasados. Hay que recordar que en Uruguay nacían 58.000 niños en los 90 y ahora nacen 35.000. O sea, no es una hipótesis lo que yo estoy diciendo, sino es simplemente esperar nacimientos de 3 años atrás. Y ya mirando la tasa de nacimiento, ya podemos ver
cuántos más o menos van a llegar al sistema educativo. Después se van a repartir entre público y privado. Todavía la tasa de asistencia en 3 años creo que está en 75%, no todos los 3 años están escolarizados, pero depende de esos factores después la matrícula que termina llegando. Y a propósito de la tasa de asistencia en preescolares y también ya a nivel escolar, ¿qué lectura se puede hacer de los cambios que se advirtieron, de este aumento, ¿no?, de la inasistencia? ¿Tiene que ver con la pandemia, con esto que mencionábamos, o con una asistencia intermitente que habla de, bueno, familias en dificultades o que no valoran la importancia de que ese niño concurra día a día, ¿no?, la rueda de cada día a la escuela? ¿Qué advierten en ese sentido? Ojo, yo creo que pasan las dos cosas. O sea, hay un efecto pandemia que funcionó en el 20 y en el 21, pero después tenemos un problema estructural de asistencia. En realidad, en inicial siempre la asistencia es menor que en común, que es de primero a sexto año. Siempre, históricamente. Por eso el monitor permite monitorear de los últimos 20 años y esa es una de las constantes. Efectivamente, nosotros deberíamos seguir apoyando a las familias para tener asistencia regular y también seguir mostrando la importancia de que inicial ya es una escolarización obligatoria. Yo creo que también en inicial las enfermedades son muchas. Los niños tienen muchos problemas respiratorios. Sí, pero yo escucho a muchos padres que dicen, bueno, igual, hoy no lo lleves porque está muy frío, no, hoy no pasa nada. Es bien interesante. Y a mí me sorprende eso, Sí. como esa falta de compromiso que entiendo muchas veces, que se quiere preservar la salud de los más chiquitos. No estoy diciendo que los padres son unos irresponsables, pero sí me parece que no se tiene la conciencia respecto a la importancia que tienen esas edades iniciales, la formalización, el compromiso con el aula, con el maestro y con los compañeros. O por lo menos yo lo percibo así, capaz que no es así, Peri. No, hay algo de lo que tú planteas correctamente y sí me parece que inicial es una etapa muy, muy importante en el inicio de la escolarización. Y me parece que, de hecho, a medida que antes era obligatorio desde primero de escuela, después fue desde 5, después fue desde 4 y 3 todavía no es obligatorio. Y en realidad, ¿debería serlo? a medida, no lo sé, es materia opinable. Creo que igual estamos universalizando, ¿no? O sea, 75% ya asiste a 3 sin ser obligatoria, ¿no? O sea, no me parece que es tan importante la obligatoriedad, porque también hay que dar libertad a los padres que quieran hacer. Sí me parece en reafirmar la importancia de la asistencia a 3, a 3, a 4 y a 5, ¿no? En inicial, en donde sí lo que vemos es que capaz la misma situación a un niño de 5 no asiste y a primero sí. Y porque ese es un problema de falta. importancia Sí, claro. que le dan las familias. Sí, de que pensar que va a divertirse y a entretenerse solamente a preescolar y no que ya está haciendo su camino educativo. Y eso también se nota después en primero, cuando hablamos del proceso, por ejemplo, de leer y escribir. Ya para cerrar, ¿se están dando los pasos correctos en el sentido de las alertas que se prendieron? Usted mencionaba la necesidad de personalizar la educación, ahora que los grupos naturalmente por el desarrollo demográfico de Uruguay van a ir achicándose, por estas brechas que, bueno, de a poquito muestran que revierten la tendencia. ¿Se están dando los pasos correctos? Bueno, eso tienen que preguntarle a las autoridades. En realidad no a mí, que vengo de una unidad técnica que monitorea el sistema. Sí, lo que creo es que la alerta que trae el monitor es que tenemos que invertir más en los más vulnerables, porque fueron los que más sufrieron la pandemia y no estamos viendo que converja su trayectoria frente a los otros sectores. Para eso sirve el monitor, para alertar. Muchas gracias. Gracias, Peri. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP Codicen, Andrés Peri. Ya son las 9 de la mañana, 44 minutos. Momento de hacer una pausa, una más en Arriba Gente. Enseguida volvemos, hay mucho más para compartir con ustedes.